La noche del 45º cumpleaños de Camille estaba envuelta en un silencio que pesaba más que las luces de la ciudad que brillaban desde su balcón. Sola, con una copa de vino vacía en la mano, miraba el horizonte, sintiendo el vacío que su esposo, Antoine, había dejado una vez más. Era su cumpleaños, su aniversario de bodas, pero no había mensajes, ni llamadas, ni un solo gesto de cariño. Algo dentro de ella se rompió. No era solo la ausencia de Antoine, sino la certeza de que había perdido una parte de sí misma en los años de espera. Decidida a reclamar su día, se levantó, abrió su armario y sacó un vestido azul zafiro que abrazaba su figura como una segunda piel. El escote dejaba sus hombros al descubierto y las sandalias de tiras completaban un look que gritaba valentía. Se miró al espejo, su cabello cayendo en rizos sueltos, y por primera vez en años se reconoció. «¿Estás aquí, Camille?», susurró con una chispa de desafío en los ojos. Sin un plan claro, sus pasos la llevaron a un pequeño club de jazz a unas calles de su apartamento. La música envolvía el lugar como un abrazo, y las luces tenues prometían un refugio para los corazones cansados. Camille cruzó la puerta, sintiendo las miradas de los desconocidos, pero ninguna tan intensa como la de él. Jean-Luc, apoyado en la barra con una elegancia despreocupada, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Fue como si el tiempo se detuviera. Había algo en su mirada, profunda, confiada, casi íntima, que hizo que Camille vacilara. «Noche difícil, ¿eh?», dijo él, su voz suave pero con un toque juguetón que la desarmó. Ella asintió, incapaz de responder de inmediato, y él sonrió. «Soy Jean-Luc. No deberías estar sola en una noche como esta». Camille se acercó, sentándose en el taburete junto a él, y pidió una copa de rosado. La conversación comenzó lentamente, pero cada palabra de Jean-Luc parecía llenar un hueco que ella ni siquiera sabía que existía. Hablaba con una mezcla de encanto y sinceridad, sus ojos fijos en los de ella, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «No pareces de por aquí, ¿verdad?», preguntó Camille, inclinando la cabeza con un toque de coquetería. Él rió, un sonido cálido que resonó en su pecho. «Jean-Luc», repitió, como si quisiera que ella recordara su nombre para siempre. «Y tú eres Camille, un nombre encantador». Ella sonrió, sintiendo un calor que no venía del vino. «¿Cómo sabías que no debería estar sola?», preguntó, y él se encogió de hombros, su mirada profundizando. «A veces, los ojos dicen más de lo que las palabras pueden. Los tuyos llevan un peso, quizás un vacío». Camille se quedó sin aliento. ¿Cómo podía un desconocido leerla tan fácilmente? Pero en lugar de sentirse expuesta, sintió alivio, como si alguien finalmente la viera. «Tienes razón», admitió, su voz más suave. «Me he sentido así por mucho tiempo. Esta noche solo quería que fuera diferente». Jean-Luc levantó su copa, sus dedos rozando los de ella por un instante, un contacto que envió una corriente eléctrica por su cuerpo. «Te lo mereces, Camille», dijo, su voz cargada de una convicción que la hizo estremecer. Ella lo miró, sus mejillas sonrojándose, y por primera vez en años, sintió que era suficiente, que era deseada. La música de jazz llenaba el aire, pero para Camille, el mundo se reducía a Jean-Luc, a sus ojos que parecían prometer algo más, a su voz que la envolvía como una caricia. Cuando él propuso salir del club, ella no dudó. No sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Esa noche, algo dentro de ella había despertado, y Jean-Luc era la chispa que lo había encendido. El club de jazz, con su bullicio y sus notas melancólicas, comenzó a sentirse sofocante para Camille. La mirada de Jean-Luc, intensa y magnética, la envolvía como una promesa que no podía ignorar. «Este lugar es un poco ruidoso, ¿no crees?», dijo ella, su voz suave, pero cargada de intención. Jean-Luc sonrió, una chispa de complicidad en sus ojos. «Tienes razón, conozco el lugar perfecto para una celebración», respondió, extendiendo la mano con una confianza que la hizo estremecer. Sin pensarlo demasiado, Camille tomó su mano, y el contacto, cálido y firme,
envió un escalofrío por su espalda. Mientras él la guiaba hacia la salida, el silencio entre ellos estaba lleno de anticipación, como si ambos supieran que la noche estaba a punto de cambiarlo todo. Un taxi los llevó a través de las calles iluminadas de la ciudad, y Camille no pudo evitar notar cómo Jean-Luc la miraba, sus ojos recorriendo su rostro con una mezcla de admiración y deseo. Cada mirada hacía que su corazón latiera más rápido, y la calidez del vino en su sistema solo amplificaba la sensación. Cuando el taxi se detuvo frente a un pequeño jardín escondido, Jean-Luc abrió la puerta y le ofreció su mano. «Ven conmigo», dijo, su voz baja e invitadora. Camille lo siguió por un sendero flanqueado por árboles, hasta llegar a un apartamento que parecía un secreto bien guardado. La puerta se abrió, revelando un espacio bañado en luz suave, con velas parpadeantes y una gran ventana que mostraba el horizonte de la ciudad como un cuadro vivo. Camille se quedó sin aliento, girando lentamente para absorber cada detalle. «¿Es tuyo?», preguntó, su voz llena de asombro. Jean-Luc, apoyado en el marco de la puerta, sonrió. «Es mi santuario», dijo, su tono cálido y sincero. «Siempre lo he mantenido listo para alguien especial». No sabía quién sería, pero en el momento en que te vi, lo supe. Sus palabras golpearon el pecho de Camille como una ola, y por un instante no pudo respirar. La honestidad en su mirada, la forma en que parecía verla de verdad, era algo que no había sentido en años. «¿Sabías que estaría aquí?», preguntó, medio en broma, pero él negó con la cabeza, acercándose. «No, Camille. Pero sabía que cuando encontrara a alguien como tú, este lugar cobraría vida». Se sentaron en el sofá, las velas proyectando sombras danzantes a su alrededor. La cercanía de Jean-Luc era embriagadora, su rodilla rozaba la de ella, y el calor de su cuerpo parecía tirar de Camille como un imán. Hablaban, reían, pero cada pausa estaba cargada de algo más, algo que ninguno de los dos nombraba. Entonces, impulsada por un deseo que no podía contener, Camille cerró la distancia entre ellos. Sus labios encontraron los de Jean-Luc en un beso apresurado, casi desesperado, como si quisiera derramar en él todo lo que había reprimido. Él respondió al instante, sus manos deslizándose por su cintura, acercándola mientras el beso se profundizaba, convirtiéndose en una danza de pasión y necesidad. Cuando se separaron, sus respiraciones entrecortadas llenaban el silencio. Camille rió nerviosamente, sus mejillas encendidas. «¿Sabes lo que has hecho?», preguntó, su voz temblando. Jean-Luc inclinó la cabeza, curioso. «Me has recordado lo que se siente ser mujer», confesó ella, y la admiración en sus ojos la hizo sentir invencible. La noche, bajo la luz de las velas y el brillo de la ciudad, era solo el comienzo. Camille sabía que estaba cruzando una línea, pero en los brazos de Jean-Luc no había espacio para la culpa, solo para el deseo que la hacía sentir viva. El apartamento de Jean-Luc, con su atmósfera íntima y sus velas parpadeantes, parecía diseñado para borrar el mundo exterior. Camille, aún sintiendo el eco del beso en sus labios, dejó que Jean-Luc la guiara escaleras arriba. «Cierra los ojos», dijo él. Su voz suave pero cargada de promesa. Ella obedeció, una sonrisa curvando sus labios, mientras él tomaba su mano, sus pasos resonando en la madera. La anticipación crecía en su pecho, y cuando él finalmente dijo, «Abre los ojos», Camille se quedó sin aliento. Sobre el dormitorio, un techo de cristal revelaba un cielo infinito lleno de estrellas, como si el universo mismo fuera testigo de lo que estaba por suceder. «Increíble», murmuró, incapaz de apartar la vista. Jean-Luc, complacido por su reacción, se acercó. «¿Te gusta?», preguntó, y ella rió, dejándose caer sobre la cama, aún hipnotizada por las estrellas. «Es más que eso, es mágico», respondió. Él se unió a ella, sus cuerpos tan cerca, que Camille podía sentir el calor que emanaba de él. Sus ojos se encontraron, y la intensidad de su mirada la hizo temblar. Sin pensarlo, Camille se incorporó, sus manos alcanzando la correa de su vestido azul zafiro. Lentamente, dejó que la tela se deslizara,
cayendo a sus pies como un susurro. Descalza, con solo su piel expuesta, sintió una confianza que no había conocido en años. ¿De verdad parezco de 35, Jean-Luc?, preguntó, un toque juguetón en su voz, pero sus ojos buscaban algo más profundo. Él se quedó sin palabras por un momento, sus ojos recorriendo su figura, con una mezcla de asombro y deseo. «Camille», dijo finalmente, su voz grave, «estás más allá de todo lo que jamás soñé». Se levantó, acercándose, y sus manos encontraron su cintura, atrayéndola hacia él. El contacto fue eléctrico, y cuando sus labios se encontraron de nuevo, el beso fue más lento, más profundo, como si quisieran saborear cada segundo. Camille deslizó sus dedos por los hombros de Jean-Luc, sintiendo la fuerza bajo su piel, mientras él la abrazaba con una intensidad que borraba cualquier duda. Sus cuerpos se entrelazaron, moviéndose en una danza que era tanto pasión como liberación. Bajo el cielo estrellado, cada toque era una confesión, cada susurro una promesa. Camille, perdida en las sensaciones, sintió que el tiempo se desvanecía. Las manos de Jean-Luc recorrían su piel, encendiendo fuegos que había olvidado que podían existir. «Camille», murmuró contra su cuello, su aliento cálido haciéndola estremecer. Ella respondió con su nombre, un jadeo que escapó de sus labios como una oración. La habitación parecía vibrar con la energía de lo que compartían, y por un momento, Camille sintió que no era solo su cuerpo, sino su alma la que se entregaba. Las estrellas sobre ellos eran testigos de un amor que, aunque quizás efímero, era más real que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Cuando sus cuerpos finalmente se detuvieron, exhaustos pero saciados, Camille apoyó la cabeza en el pecho de Jean-Luc, escuchando el latido de su corazón. Sus dedos trazaron patrones suaves sobre su piel, y él acarició su cabello, cada gesto lleno de una ternura que la conmovió. «Nunca pensé que una noche pudiera sentirse así», murmuró ella, su voz suave. Jean-Luc presionó un beso en su frente. «Esto es solo el comienzo», Camille respondió, y aunque ella quería creerle, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué significaba esto para su vida? Pero en ese momento, bajo las estrellas, decidió no pensar, solo sentir. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas del apartamento de Jean-Luc, bañando la habitación en un resplandor dorado. Camille despertó lentamente, su cuerpo aún impregnado del calor de la noche anterior. Sobre la mesita de noche, un ramo de lirios blancos brillaba como un recordatorio silencioso de la magia que había compartido con Jean-Luc. Se incorporó, envolviéndose en la camisa de él, que colgaba holgadamente sobre su piel, y sonrió al sentir su aroma envolviéndola. Bajó las escaleras descalza, el suelo fresco bajo sus pies, y encontró a Jean-Luc en la cocina, preparando café. Su rostro se iluminó al verla. «Buenos días a la mujer de 45 años más hermosa del mundo», dijo, su voz tan cálida como la luz del sol que entraba por la ventana. Camille sintió un nudo en el pecho, no de nervios, sino de una alegría pura que no había sentido en años. «Buenos días, Jean-Luc», respondió, acercándose para tomar la taza que él le ofrecía. Sus dedos se rozaron, y el contacto, aunque breve, reavivó las chispas de la noche. Mientras compartían el desayuno, la cocina se llenó de risas y conversaciones ligeras, pero los recuerdos de lo que habían vivido, los besos bajo las estrellas, los susurros de deseo, la forma en que él la había hecho sentir viva, pesaban en el aire como un perfume embriagador. Camille lo miraba, maravillada por cómo un desconocido había despertado en ella una versión que creía perdida. Entonces, sus ojos cayeron sobre el vestido azul zafiro y las sandalias tiradas en un rincón del salón. La imagen la golpeó como un relámpago, trayendo consigo una oleada de realidad. La noche había sido un sueño, pero ahora estaba despierta, y su vida, su matrimonio, su soledad, sus elecciones, la esperaba fuera de este santuario. Jean-Luc, percibiendo el cambio en su expresión, tomó su mano. «¿Qué pasa, Camille?», preguntó, su voz suave, pero llena de preocupación. Ella apartó la mirada, luchando contra las emociones que se arremolinaban en su interior. «Todo esto ha sido increíble», comenzó, su voz temblando.
pero no sé qué significa para mí, para mi vida. Jean-Luc no la soltó. En cambio, apretó su mano con gentileza. Camille, lo que pasó anoche no tiene que terminar aquí. Lo que sentimos es real, y tú mereces vivirlo, dijo, sus ojos buscándola con una intensidad que la desarmó. Ella quería creerle, quería aferrarse a la promesa de más noches como aquella, pero la sombra de Antoine, de los años de abandono, la retenía. No es tan simple, murmuró. Estoy casada, Jean-Luc. Aunque él no me vea, sigo atada a esa vida. Él asintió, sin presionarla, pero su mirada decía que no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. El resto del desayuno transcurrió en un silencio cómodo, pero Camille sabía que debía enfrentarse a la verdad. Jean-Luc la acompañó hasta la puerta, y antes de despedirse, deslizó una pulsera fina en su muñeca, un delicado hilo de plata que brillaba bajo el sol. Para que recuerdes esta noche, dijo, y ella sonrió, sintiendo las lágrimas picar en sus ojos. Siempre lo haré, respondió. Y con un último abrazo, salió al mundo, carrying el peso de una decisión que aún no había tomado. La noche con Jean-Luc la había cambiado, pero ahora debía decidir si podía seguir viviendo a medias o si era hora de reclamar su felicidad. Camille regresó a su apartamento, pero el espacio que una vez llamó hogar ahora se sentía extraño, como si perteneciera a otra versión de ella. Sentada en su balcón, con la pulsera de Jean-Luc brillando en su muñeca, dejó que los recuerdos de la noche la envolvieran. Su risa, sus caricias, la forma en que sus ojos la hacían sentir vista, deseada, completa. Pero más allá del deseo, Jean-Luc le había dado algo más grande, la certeza de que merecía más, que su vida no tenía que ser un eco de la indiferencia de Antoine. La noche no había sido solo un escape, había sido un despertar. Esa tarde, cuando Antoine finalmente regresó de su viaje, Camille lo esperó en la sala, su corazón firme por primera vez en años. Él entró, distraído como siempre, sin notar el cambio en ella. «Antoine, tenemos que hablar», dijo, su voz clara y decidida. Él frunció el ceño, sorprendido por su tono. «¿Qué pasa?», preguntó, pero ella no titubeó. «Merezco ser vista, amada, valorada», comenzó, cada palabra un paso hacia su liberación. «He pasado años esperando que me des eso, pero ya no puedo esperar. Quiero más, y sé que no lo encontraré contigo». Antoine la miró atónito, pero no había ira en sus ojos, solo resignación, como si supiera que ella tenía razón. La conversación fue breve, pero definitiva. Camille no pidió el divorcio con rencor, sino con la claridad de quien había redescubierto su valor. Cuando Antoine salió, ella sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez, el futuro no la asustaba, la emocionaba. Abrió su armario, tocó el vestido azul zafiro y sonrió. No era solo una prenda. Era un símbolo de la mujer que había renacido. Pero cuando pensó en Jean-Luc, decidió no contactarlo, no porque no lo deseara, sino porque entendió que su viaje ahora era sobre ella misma. Él había sido la chispa, pero el fuego era suyo. Días después, Camille se mudó a un pequeño apartamento con vistas al mar, un lugar que eligió por su luz y su promesa de nuevos comienzos. Cada mañana se despertaba con el sonido de las olas y la certeza de que estaba construyendo una vida que le pertenecía. La pulsera en su muñeca era un recordatorio de la noche que lo cambió todo, pero también de la fuerza que siempre había llevado dentro. A veces, mientras caminaba por la ciudad, se preguntaba si volvería a ver a Jean-Luc, pero no lo buscaba. Lo que habían compartido era perfecto en su fugacidad, un momento que la había liberado para amarse a sí misma. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su nuevo balcón, Camille escribió en un diario: «El amor no siempre es una persona, a veces es el coraje de elegirte a ti misma». Cerró el cuaderno, sintiendo una paz que no había conocido en años. La ciudad brillaba ante ella, llena de posibilidades, y por primera vez no necesitaba a nadie para sentirse completa. La noche con Jean-Luc no había sido el final, sino el comienzo de su renacimiento, un camino hacia la libertad, donde el amor, la pasión y la vida eran suyos para reclamar. La historia de Camille terminó no con un felices para siempre tradicional,
sino con algo más poderoso, la certeza de que ella era suficiente. Las estrellas sobre su nuevo hogar le recordaban que, como en aquella noche mágica, siempre habría luz, incluso en los momentos más oscuros, y con cada paso que daba, Camille sabía que estaba viviendo, no solo para otros, sino para sí misma.